Hablamos de Brasil ahora. Tras el discurso golpista de Bolsonaro, el Senado canceló sus sesiones. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, suspendió la agenda del Senado hasta el próximo miércoles, luego de que el presidente Jair Bolsonaro afirmara que no cumplirá decisiones de uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal que lo investiga. Por su parte, la Corte Suprema le advirtió al presidente que la desobediencia judicial es un atentado a la democracia y configura un delito que puede llevarlo a la destitución a través de un juicio político a cargo del Congreso. Para que este juicio avance se necesitaría la venia del titular de diputados, Arthur Lira, que por ahora apoya a Bolsonaro, y la aprobación de 2/3 de los senadores y diputados. Anoche, más de 100 camiones de productores agrícolas que apoyan a Bolsonaro se estacionaron en el centro de Brasilia, amenazando avanzar sobre la Plaza de los Tres Poderes para cercar el Palacio de Justicia. Y es realmente desconcertante lo que está pasando en Brasil en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos meses, en este último tiempo. Mira, entraron personas que apoyan a Bolsonaro en el Ministerio de Salud hace algunas horas, pero por la fuerza, golpeando al guardia de seguridad para protestar por el manejo de la pandemia. Y uno no puede más que recordar lo que pasó en Estados Unidos con el Capitolio, justamente durante los últimos meses de la gestión, últimos días de la gestión de Donald Trump. ¿Será Brasil justamente el escenario que repetirá esas imágenes? Bueno, para saberlo estamos en comunicación con Celso Amorín, ex canciller diplomático de carrera, un hombre que nos ayuda a entender justamente la política y la sociedad latinoamericanas. Celso, ¿qué tal? Tenga usted buen día. Gracias por atender a la televisión pública. Bienvenido. Buen día, mucho placer de hablar con las amigas y amigos argentinos. Bueno, voy a intentar ahí contestar, es muy confuso todo lo que está pasando, pero de todas maneras. Por eso le decía, ponía la palabra desconcertante, porque es difícil entender que un país democrático en el cual el Estado de Derecho debería dar todas las garantías para la continuidad democrática del país, su presidente tenga este tipo de actitudes. ¿Cómo lo analiza usted desde su lugar como un especialista y un investigador político desde hace mucho tiempo? Bueno, esa es una situación muy compleja para analizar en pocas palabras, pero el país aún es democrático, yo diría, aún es democrático, porque tenemos una Corte Suprema que funciona, un Congreso más o menos funciona también, aunque con problemas que tendría que mencionar sería muy largo, y un presidente que no es democrático. Entonces, ¿qué dirían de la Alemania de Hitler o de Mussolini en el inicio del proceso? ¿No? Era democrático, ha sido electo. Y bueno, yo no quiero decir que las comparaciones sean exactas, pero Bolsonaro no es sencillamente una persona de derecha como pudiera ser, digamos, me disculpe que utilice el ejemplo, Macri, o como era aquí, digamos, Aécio Neves, o qué sé yo, o otras personas conocidas de Brasil. No, es un tipo de extrema derecha que hace parte hoy del que ha apoyado, su hijo hace parte de la extrema derecha internacional, que es de Steve Bannon, la misma que estuvo involucrada en el intento de declarar como fraude la elección norteamericana. Entonces, ese es el escenario. Pero aquí todo es un poco, digamos así, como si fuera un remake de una película, pero de una manera por un director menos inteligente. Entonces todo queda más confuso, ¿no? Usted decía del camioneros. Ayer, por ejemplo, tenía una gran preocupación con los camioneros, no solo con esos que estaban en la plaza de los tres, en Brasilia, pero también los que estaban en las carreteras. Hoy por la mañana ya escuché que Bolsonaro pidió a los que están en las carreteras, son los mismos camioneros de alguna manera, no sigan con su bloqueo, porque eso va a crear un gran problema que va a alcanzar a su propio gobierno. Entonces, es una situación de gran confusión. Es obvio que Bolsonaro sabe que va a perder las elecciones, y pierde para todos los candidatos, para Lula ni hablar, pero pierde para todos, se hace una segunda vuelta después. Entonces, esta primera intención ha sido descalificar el proceso electoral. No tuve gran éxito con eso, perdió en la Cámara de los Diputados, aunque el presidente de la Cámara de Diputados es muy próximo de él,
Y más que eso, hay varios procesos, incluso procesos criminales, no políticos, estrictamente criminales. Entonces, está muy concentrado en su propia defensa y amenazando no seguir, no acatar a las órdenes judiciales. Eso en sí mismo ya sería un golpe. Celso, consultarle respecto a esta situación y teniendo en cuenta que usted ha trabajado codo a codo con Lula da Silva como presidente brasileño, ¿es en este momento Lula da Silva el único candidato de la oposición que podría llegar a vencer a Bolsonaro en los próximos comicios? Bueno, es muy difícil decir en esas encuestas. La popularidad de Bolsonaro ha bajado tanto que las últimas encuestas ponen casi todos los candidatos, si no todos, posibles candidatos, ganando la segunda vuelta. El único que gana con mucho margen y que por tanto da seguridad es Lula. Además, Lula es el único, en mi opinión, que podría lograr, digamos, el tipo de unión nacional, de conciliación nacional, porque es un gran negociador. Lula es un hombre firme en la defensa de los pobres, en la defensa de la soberanía, en la defensa de la integración de los negros, de las mujeres de Brasil. Pero es un hombre de diálogo, ¿no? Él no hace acusaciones como otros hacen a él, por ejemplo. Entonces es el tipo que obviamente tendría más, diría casi que seguridad de ganar las elecciones. Amorín, buen día. El tema me parece también analizar la situación latinoamericana, ¿no? Al margen de lo que pueda pasar en Brasil, esto que usted contaba, también es cierto que hay como un revitalecer de las derechas. Digo, esto puede generar un efecto como hubo modelos progresistas 2003, 2004, 2005, con Lula, con Néstor Kirchner. En la región, digo, ¿también puede haber esta especie de contragolpe? Bueno, vamos a esperar, vamos a ser más optimistas. Yo quiero que haya un renacer digamos, de los partidos progresistas. En Argentina está en el poder Alberto Fernández, en Bolivia Lucho Arce, en Perú, en una campaña muy difícil, un gobierno popular también de Castillo. Bueno, yo veo, en Chile el pueblo exigió y obtuvo una constituyente. En Colombia hay grandes protestas que tendrán quizá aún un reflejo electoral, es difícil decir en ese momento. Pero yo veo más bien es eso, y en Brasil también lo veo de esa manera. Lula estaba fuera hace un año y pico, no, un poco más de un año y medio estaba uno en la cárcel. Hoy es el candidato que ganaría fácilmente cualquier elección. Pero siempre que hay un crecimiento, digamos, de las ideas progresistas, también la extrema derecha crece. Podría ser una especie de reacción de la derecha precisamente al avance de los movimientos populares. De una parte de la derecha, porque yo diría que, por ejemplo, el gran capital en Brasil, el gran capital financiero, incluso una parte grande del agronegocio, que normalmente es más conservador, no está más con Bolsonaro, porque a esa gente le interesa alguna estabilidad. Brasil está perdiendo inversiones extranjeras ayer. No sé cómo dice, Stock Exchange, la bolsa de valores cayó brutalmente, la moneda, el dólar subió, y eso no interesa a los capitalistas tampoco. Entonces yo diría... Sí. Lo bajo al llano un poquito. Uno no es especialista en la política interna ni en la situación social de Brasil en este momento, pero las imágenes que llegan cada vez con más insistencia ven un gobierno y un discurso de suma prepotencia, y uno sabe que ese tipo de ejemplos bajan desde el poder hacia las situaciones de la vida diaria. Y lo hemos visto, y quiero utilizar como ejemplo, el frustrado partido entre Brasil y Argentina, donde en una clara muestra de prepotencia se interrumpió a la fuerza el partido cuando había otro tipo de métodos, entrando una persona armada a parar el partido. ¿Eso es un poco también el ejemplo que llega desde el poder? No, es un reflejo. Yo, como no acompaño más el fútbol, porque el fútbol no solamente el fútbol está malo en Brasil, pero está totalmente manipulado por el bolsonarismo, no he seguido todo lo que pasó. Pero no hay duda que la manera de hacerlo es una manera autoritaria que refleja esas actitudes del gobierno. No creo que ha sido planeado por Bolsonaro, porque eso es antipopular para él, pero de todas las maneras es un reflejo de ese autoritarismo. Pero miren, el autoritarismo de Bolsonaro no es como un autoritarismo de las dictaduras militares, que
pasamos todos nosotros en grados diversos. Es una cosa muy personalista que tiene más, digamos, es más cercana del fascismo o del nazismo. Celso, te corro un segundo al plano económico. Acá en Argentina hay mucha preocupación por Uruguay, que está haciendo tratados de libre comercio con China en el plano del Mercosur. Te consulto, desde Brasil, ¿se ve con preocupación lo que está haciendo Uruguay? ¿Se cree que va a seguir abriéndose el Mercosur? Porque Brasil tiene una postura más aperturista. ¿Esto es el fin del Mercosur o cómo lo ven? Bueno, si es con el actual gobierno, los riesgos son muy grandes, obviamente. Hay alguna resistencia de algunos sectores industriales a esas rebajas de aranceles, y por eso mismo aquí se hizo, yo estuve involucrado en eso, hubo una declaración conjunta de los dos más grandes líderes brasileños, que son Lula y Cardoso. Creo que hace años que no firmaban nada juntos y firmaron algo en conjunto los dos en defensa de la integridad del Mercosur y digamos, no solo la integridad, que no permita negociaciones en separado, pero también una integridad que permita el desarrollo de la capacidad industrial y tecnológica de los países miembros. Entonces, la esperanza es que realmente los progresistas y por lo menos una parte de la centro derecha, digamos representada por Cardoso, puede resistir a esos impactos. En Uruguay es un gran error. Alberto Fernández tiene toda la razón. Si Uruguay hace eso, en realidad está saliendo el Mercosur. El Mercosur continuará sin Uruguay o terminará lo que será una tragedia para la región. Mercosur ha sido de enorme importancia. Yo estuve personalmente involucrado en eso por razones distintas de coincidencias históricas en varios momentos. Y sé cómo es importante, no solamente para el comercio y para la industria, pero para la paz también en la región. Celso, consultarle en este sentido, ¿qué piensa sobre la posibilidad de una moneda común en el Mercosur? Algunos analistas económicos dan cuenta de esta alternativa teniendo en cuenta que el dólar aumenta aquí en Argentina. Esta tensión política también provocó una caída del real en Brasil, la caída de la bolsa. ¿Es factible pensar en una moneda común? No, eso sí pensábamos nosotros. Habíamos empezado el comercio de monedas, en las monedas nacionales de cada país, que era un paso para llegar a una moneda común. Creo que es perfectamente posible, pero no se piense en eso con el gobierno de Bolsonaro, porque el gobierno de Bolsonaro no tiene moneda común con nadie, ni mismo con Biden. Él no tiene buenas relaciones con ningún líder extranjero. Brasil no está pasando, no es un gobierno, a veces se piensa que, por ejemplo, en Argentina, que Brasil tiene un gobierno de derecha normal. No, no es normal, es un gobierno anormal. Y eso se siente progresivamente con la oposición de muchos que incluso apoyaron su elección y que ahora ven que es imposible. Pero sí, para contestar a su pregunta, yo personalmente soy totalmente en favor de una moneda común. Claro que eso no se va a establecer inmediatamente, pero gradualmente se llegará. Ahí como se podría también tener una cosa involucrando todo el Mercosur, no solamente Brasil, con los BRICS, ¿no? Sería una cosa también para hacer con que fuéramos más independientes del dólar y seguir comerciando con Estados Unidos como comerciamos, ¿no? También es un socio importante. Celso, muchas gracias, Celso Lamori, muchas gracias por este contacto con la televisión pública argentina. Y le cuento, ya que usted está alejado un poco del fútbol, que esta noche Argentina juega con Bolivia y su Brasil juega con Perú, Es fecha de eliminatoria la última, Así que bueno, estar atento. En el fútbol estoy por fuera en ese momento. No se suma la polémica. Muchísimas gracias, todo un gusto haberlo tenido aquí en la entrevista. Muchísimas gracias. Muy bien. Un hombre que nos ayuda a pensar, ¿no? La realidad latinoamericana, es una persona de consulta permanente, sobre todo cuando hablamos de un modelo. Y déjame que te diga, cuando era canciller, también era muy abierto a dialogar con nosotros los periodistas, Paraba, el hombre hablaba y te salvaba las coberturas, Diplomático de carrera, ex canciller, ex ministro de Defensa de Brasil. Aquí en la televisión pública compartimos con él este momentito para entender la realidad latinoamericana.